gente criticándote, opinando de tu vida sin conocerte. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que tú entres como en esa depresión estimulada. Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo video. Esta vez vamos a tocar un tema que muchas personas se imaginan, pero nadie lo piensa, nadie lo toma en cuenta, nadie le presta la atención suficiente. Y bueno, no está de más hacer un contenido especialmente de esto para dar a conocer lo que realmente se vive como creador de contenido, lo que está detrás de cada video, de cada foto, esos videos de Instagram, de TikTok que gustan tanto. Atrás de eso hay una producción, hay un estrés, hay una lágrima, hay un sudor y eso no está reflejado en el trabajo final. Entonces vengo yo a explicarles, a decirles, mira, esto es lo que se siente, esto es lo que se puede lograr, porque son obviamente cosas buenas y cosas malas. Voy a tratar de ser lo más claro y sincero para que estén claros las personas que quieren entrar a este mundo o que están en este mundo y se sientan identificados con esto y de repente a lo mejor tienen algún tipo de experiencia que les ha pasado y a lo mejor me la pueden decir ustedes, y de hecho los invito a que me lo digan en los comentarios y así podamos ayudarnos entre todos, porque es un poco complicado de verdad hacer contenido o invertirle tanto tiempo a esto, y que de una y otra manera es muy bueno, muy gratificante para las personas que nos gusta, pero a la vez es muy desgastante, es muy estresante. Y sin quitar más tiempo, vamos a comenzar por el primer punto. Trabaja el triple. Trabaja 10 veces más de lo que puedes trabajar para otra empresa, para otro trabajo, que tengas un sueldo seguro, que tengas un jefe, alguien que te esté monitoreando. Trabajas muchísimo más. ¿Por qué? Porque simplemente toda la responsabilidad cae sobre ti. Si tú no creas contenido, mañana seguramente no tengas con qué pagar la renta. Esa presión hace que todos los días te levantes temprano con ese estrés, con esas ganas de trabajar, y que todo el día tienes el cerebro ocupado pensando en qué contenido tienes que hacer, qué contenido vas a hacer, qué ideas necesitas para crear el próximo video, dónde va a ser la locación de la foto, dónde va a ser el próximo video, qué prendas, qué ropas vas a usar. Todas esas cosas tienes que estar pendiente. Obviamente tú, solamente tú, no es que tú estás trabajando para una empresa y la empresa te dice, mira, te pones esta ropa, te pones esta ropa y ponte allí, modela. No, la creación de contenido es diferente, todo recae sobre ti. El segundo punto, y no menos importante, el gasto mensual de dinero en ropa. Sí, señores, ropa. Se compra muchísima ropa, se compra en exceso, diría yo, porque para tú crear contenido nuevo de punta de lanza, tienes que estar siempre en la nueva colección, y esa nueva colección cuesta dinero. Obviamente hay marcas que no colaboran con influencers, pero tú tienes que estar allí creando el contenido, y hay zapatos que te gustan, ese zapato tienes que comprarlo, tienes que gastar dinero, accesorios, gafas de sol, lentes, sombreros, relojes. Hay colaboraciones que tú puedes hacer, hay a veces que no todos los días, no hay una fila, no hay una cola de marcas esperando para colaborar contigo, y entonces tú no puedes estar frenado y tienes que estar creando contenido nuevo. Todo eso aparte de los gastos necesarios que todo el mundo tiene: comida, casa, transporte, gimnasio, y todo eso cuando tú sumas al mes es mucho dinero, demasiado dinero. Me atrevo a decir que mientras más ganas, más gastas. ¿Por qué? Porque mientras más estás generando contenido de buena calidad, esos contenidos implican mantener un dinero allí invertido. Si tú te lanzas un viaje que no está patrocinado, esos costes, ese dinero va a cuenta tuya. Entonces allí la cosa se complica, porque tienes que tener ropa, tienes que tener calzado, accesorios, tienes que pagarte el hospedaje, tienes que pagarte la comida, el viaje. Entonces cuando tú sumas mensual, y ahí tú dices, wow, he gastado tanto dinero. Sí, es verdad, has gastado mucho dinero, pero has creado contenido, y eso hace que las marcas lleguen y digan, wow, mira, esta persona, este creador de contenido está haciendo un buen trabajo, está en lugares increíbles, tiene atuendos increíbles, tiene ropa increíble. Vamos a colaborar con él porque estoy seguro que tiene una audiencia increíble. Entonces es como un mal necesario, es una inversión que tú haces
para crear contenido y para llamar la atención de tantas marcas que existen por allí. El tercer punto creo que es uno de los más delicados. Es una cosa que tú sin darte cuenta caes en ese hueco y te haces adictivo a las redes sociales. Puedes pasar muchas horas al día pendiente del teléfono, pendiente del contenido que vas a crear, editando la fotografía, editando el video, probando. Cualquier cantidad de tiempo que tú estás allí en el teléfono involucrado. También el tiempo de ir respondiendo comentarios y mensajes de las personas que te mandan muchos mensajes preguntándote cosas, te mandan muchos mensajes pidiéndote algún tipo de asesoría. Pero eso es parte del trabajo, eso es parte de lo que vivimos. Y el punto 4 creo que es el peor de todos, te vuelves tan adicto a las redes, te vuelves tan dependiente, que vives como en un mundo paralelo, en un mundo donde es superficial, donde todo es digital y te olvidas de lo que está aquí alrededor, de tu familia, de tus seres queridos, de tu casa, de comer, de disfrutar. Y aunque tú no lo creas, llega un momento que sin darte cuenta entras como una especie de depresión. Yo lo llamo depresión porque no tengo otro nombre que ponerle, pero pareciera que fuera una depresión porque te sientes con mucho pero con tan poco. Es complicado manejar ese tipo de situación porque tú estás hoy aquí y el contenido está muy bien, todo va muy bien, pero te falta algo. Ahí está esa carencia que no la tienes, que no sabes qué es. Entonces entras en un bucle, en un conflicto mental y empiezas a pensar de que todo va mal, de que no estás consiguiendo cosas. Eso se suma también a los comentarios de las personas que a lo mejor el hate que te cae, la gente criticándote, opinando de tu vida sin conocerte. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que tú entres como en esa depresión estimulada por no sé qué, que al final no existe, porque ¿por qué estar deprimido si tengo una familia genial, hago lo que me gusta, disfruto, mi pareja me encanta, mi familia me encanta, hago lo que me da la gana? ¿Por qué estar deprimido? Pero sí, hay momentos que te sientes muy triste y es a veces complicado lidiar con eso. Y todo eso suma a la falta de ideas. Hay días que de repente tengo la idea y me despierto y digo, wow, me llegó la idea. Así literalmente cuando tú escuchas a un cantante y dice, me vino a la mente la letra de la canción y la escribí y todo surgió así súper fácil. Esto pasa igual aquí en la creación de contenido. A veces tú abres los ojos y dices, wow, ya tengo el video, ya tengo la foto, ya tengo el outfit, ya tengo todo lo que necesito para hacer el contenido. Y hay días que no pasa eso, no te vienen ideas. Eso hace que tú entres en un nivel de frustración brutal y muchas veces hasta cometes el error de hacer contenido que a lo mejor no es de valor, que tú dices, wow, ese es el contenido que mi audiencia le gusta, porque obviamente no sabes qué hacer y digo, bueno, vamos a hacer esto, y es porque simplemente no tienes ideas y a lo mejor ese contenido no es bueno, pero bueno, no pasa nada, de eso se aprende, uno va avanzando, uno va creando, uno va teniendo esa agilidad de aprender a crear un contenido eficaz, un contenido de valor para ustedes. Y bueno, como todo no es malo en este mundo, el punto 5 es súper, yo creo que el más gratificante, el por qué hacemos todo esto. Yo de verdad que me arrepiento de no haber hecho este trabajo, no haber hecho esto de crear contenido antes, porque de verdad que es brutal, es emocionante el apoyo que puedes recibir de la gente. Admira el trabajo que tú haces y te escribe cualquier cantidad de mensajes de apoyo, de gratitud, dándote esas gracias por haber cambiado no tan solo el hecho de cómo vestirse, sino también de inspiración a la hora de surgir, de salir adelante, porque los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo comencé de la nada y he tenido un progreso. Claro está que me lo he trabajado, he luchado, el trabajo constante que he tenido. Entonces esas personas saben lo difícil que es esto y me dan ese voto de confianza, ese apoyo, esos mensajes a diario que recibo de gratitud, de admiración hacia mi trabajo. Otro punto a favor de esto es que puedes monetizar tus redes sociales, puedes vivir de esto. Es un poco complicado, no complicadísimo, es lo más difícil de hacer esto. Pero claro está que no es imposible. Llega un momento que tú puedes decirle al trabajo donde estés, mira, chao, que ya yo me dedico a esto
y puedo vivir de esto, allí es donde tú dices, wow, todo eso que he hecho anteriormente ha valido la pena, he podido conseguir lo que he estado buscando, y ahí eso te llena de mucha emoción y de mucha vitalidad, muchas ganas y muchas ideas, y es como una avalancha de emociones positivas, porque dices, wow, he podido conseguir esto, y allí está una emoción gigantesca, y por eso digo que me arrepiento de no haberlo hecho antes. Otra cosa que yo lo veo es como un pro y un contra, porque obviamente nada es perfecto en esta vida, pero cuando tú creas contenido, cuando tú quieres estar en las grandes ligas, como en lo más top, tú necesitas estar haciendo un contenido de valor de muy buena calidad, y yo creo que indistintamente de lo que sea, la perfección no es buena. Sí, es verdad, no es buena, pero a lo mejor tú te planteas hacer el contenido un poco más perfecto cada día, y eso hace que mejores considerablemente, porque si tú te pones a ver mis videos de hace un año, no tienen nada que ver con los de ahora, y eso he ido yo tratando de mejorar, de perfeccionar esa técnica, y yo creo que es muy bueno porque al final consigues esa evolución en cuanto a lo personal y lo laboral, que tú digas, wow, anteriormente no me importaba cómo saldría el video, no le prestaba atención, y ahora mira a lo que he llegado. Ya el video tiene que estar muy bien editado, tiene que estar con muy buena calidad, una buena transición, y yo creo que eso es parte del proceso. O sea, tú vas aprendiendo, vas superándote, y yo creo que es muy bueno. O sea, hacerte como una especie de adicción a la perfección sin conseguirla. Simplemente pones la barra muy alto y tratas de conseguir esa perfección que jamás conseguirás, pero te dará una superación personal y laboral cada vez mucho mayor. Otro punto también muy importante es que eres reconocido, por lo menos en mi punto, la gente me conoce en la calle, y eso es súper complicado porque tú dices, wow, me conocen, me felicitan, es un momento así como que tú dices, ¿qué hago? Te pones nervioso porque no estás acostumbrado. Ya no, ya en un principio sí, pero ya no, ya controlo esos nervios de novato. Pero la gente te para y te pide fotos y te dice, haces un trabajo excelente, yo hago contenido también, yo me he visto como tú, me sirve de inspiración, tienes buena vibra. Y yo creo que eso hace que te motives y digas, wow, el mensaje que yo estoy dando en las redes sociales está llegando a la gente indicada, y de verdad que eso me emociona muchísimo. Y bueno, chicos, no les quito más tiempo. Esto fue un videito que nadie me lo pidió, nadie me lo ha preguntado. Sí es verdad que unas personas me han hecho algún tipo de preguntas que me han hecho dudar y pensar de que, wow, ¿será que las personas piensan que yo como que la gente cree que esto es muy fácil, que esto de estar aquí es muy sencillo? Y bueno, dije, vamos a hacer un videito que a lo mejor le gustará a la gente, a esa gente que está por allí pensando en crear contenido, que están creando contenido y a lo mejor tienen alguna similitud con lo que yo estoy viviendo. Y bueno, aquí está Magno Escavo para ayudarnos entre todos. Entonces no le quito más tiempo, estamos en contacto, y vayan a mis redes sociales, Magno-Escavo, que estoy en TikTok haciendo un contenido un poco diferente, un poco más de broma, de bromeo, combinado con moda, y en Instagram, que bueno, ya todo el mundo sabe que hago por allí algún tipo de contenido de moda masculina, siempre dando mi estilo único, que eso al final es lo que queremos todos, ser únicos. Así que, chao chicos, nos vemos.